Para su contexto histórico, tenemos que el Imperio Romano, que abarcó desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, representa uno de los periodos más destacados en la historia de Roma. Durante este tiempo, Roma experimentó su apogeo territorial y cultural, extendiéndose alrededor del Mediterráneo y consolidando su poder bajo la figura de emperadores como Augusto. Este periodo también vio la transición de la República al Imperio, marcada por el asesinato de Julio César y el ascenso de Augusto como el primer emperador. Sin embargo, a pesar de los momentos de gloria y estabilidad, el imperio también enfrentó desafíos significativos, luchas internas por el poder, debilidad de la sucesión de emperadores y presiones externas como las invasiones bárbaras, socavaron gradualmente la fortaleza del imperio. Emperadores posteriores como Nerón ejemplificaron la decadencia del gobierno imperial, sumido en la indulgencia personal y la desatención de los asuntos estatales. Finalmente, el colapso del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, simbolizado por la deposición del último emperador Rómulo Augusto en el oeste, marcó el fin de una era. Aunque el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo hasta 1553. La caída del Occidente representó un punto de inflexión en la historia europea y el comienzo de una nueva era caracterizada por la fragmentación política y el surgimiento de nuevos poderes. Contexto geográfico. La antigua Roma se ubicó en el continente europeo en la imponente península itálica bañada por el mar Mediterráneo. Este mar fue protagonista y testigo del surgimiento de varias culturas antiguas y también contemporáneas. La península que ocupó la cultura romana se encuentra en el centro del mar. Ello influenció el dominio romano en las costas mediterráneas y por lo tanto de las culturas aledañas. Al norte, la antigua Roma, conformada por una península limitada con la cadena montañosa de los Alpes. Al sur se encuentra el mar Jónico, al este con el mar Adriático y al oeste con el mar Tirreno. El territorio está compuesto además de una importante cadena montañosa llamada los Apeninos, que a pesar de dividir la península en el centro de su longitud, posee pasos naturales que permitieron la comunicación efectiva entre este y oeste, y por lo tanto también entre el mar Adriático y el mar Tirreno. El desarrollo de la cultura romana se vio facilitado por sus diversas fuentes de agua dulce, como el río Po, ubicado en el norte de la península, y el río Tíber en el centro. Este último río se conoce como el lugar de origen mitológico de la cultura romana, en la historia de los romanos, criado por una loba Rómulo y Remo. La pirámide social. En los primeros tiempos la sociedad romana estaba dividida entre los patricios, los clientes, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran los más poderosos, grandes propietarios de tierras. Eran los únicos ciudadanos romanos que podían votar y ser elegidos para cargos públicos y religiosos. Los plebeyos eran los miembros del pueblo. Este grupo social estaba constituido por los extranjeros y los clientes que habían dejado de gozar de la protección de los patricios. Eran hombres libres pero no ciudadanos. Estaban excluidos de la vida política y religiosa y les estaba prohibido casarse con miembros del patriciado. Y por último, los esclavos eran prisioneros de guerra. Se dedicaban a las tareas más pesadas y carecían de todo derecho. El legado político de Roma incluye varios aspectos, pero hoy trataremos unos cuantos. Por ejemplo, la idea de la República. La República Romana dejó un importante legado que influyó en la forma de gobierno de muchas sociedades posteriores. Una de las ideas fundamentales que dejó la República Romana como legado fue la noción de que el poder político debería ser compartido y controlado por múltiples instituciones y funcionarios, en lugar de estar concentrado en una sola persona o entidad. Este sistema de gobierno republicano se basaba en la idea de separación de poderes, donde diferentes ramas del gobierno como los magistrados, el Senado y las asambleas populares tenían funciones específicas y compartían la responsabilidad de tomar decisiones políticas. Además, el sistema republicano romano incorporaba elementos de democracia directa, donde los ciudadanos tenían la oportunidad de participar en la toma de decisiones a través de asambleas populares. También tenemos las instituciones jurídicas, en las que podemos encontrar el matrimonio, la usucapión, el divorcio, el derecho de servidumbre, la adopción, los testamentos, los contratos, el derecho de obligaciones y los fundamentos de derecho procesal. Finalmente también está el derecho romano, que más que todo
Es el conjunto de normas y leyes que regían la sociedad de la antigua Roma desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo. El derecho romano es la base del cumplimiento de las leyes en la sociedad para lograr un desarrollo económico, social y político. Economía. La economía del Imperio Romano se sustentaba en una agricultura avanzada, impulsada por técnicas de regadío como acequias, represas y norías. Los agricultores, la piedra angular de la sociedad, se dedicaban al cultivo de cereales, leguminosas, vid, olivo y árboles frutales, mientras que la infraestructura de riego y el comercio, tanto marítimo como terrestre, eran fundamentales. El comercio terrestre abarcaba desde la República Romana hasta China a través de la ruta de seda. La ganadería complementaría a la agricultura. Desempeñaba un papel crucial con propietarios manejando distintos tipos de ganado, como bovino, ovino y porcino, contribuyendo así el florecimiento y estabilidad del imperio. Esta combinación de actividades agrícolas y ganaderas fue esencial para la formación y mantenimiento de la cultura y economía del Imperio Romano. Los números. El sistema de numeración romana perduró hasta la Baja Edad Media, enfrentándose y perdiendo ante el sistema decimal y las cifras arábigas. Los números romanos se representan mediante combinaciones de letras del alfabeto latino, siguiendo el ejemplo de los griegos. Aunque la base del sistema era 10, como en la actualidad, no consideraba el valor posicional ni el cero, generando diversas variantes que causaban confusión. Una peculiaridad era la notación sustractiva y aditiva, como I y V para 4 o B e I para 6, utilizada a veces como 4 Is para evitar la I y la V, asociada a las iniciales latinas de ipter y considerado impío. El cero no tiene lugar en este sistema, pero se usa la N mayúscula para representar nada. Otra particularidad incluía el vinculum, que era una raya sobre el número indicando su multiplicación por 1000, y el uso de la letra S para representar la mitad en fracciones. Otro gran legado que nos dejaron los romanos fue la arquitectura, que en compañía de la ingeniería, las ciencias, el arte, siguen el mismo patrón y muchos de los elementos comunes que hoy se dan por sentados fueron inventados o desarrollados por los mismos romanos. Por ejemplo, la calzada romana es el más famoso, pero los romanos también hicieron hormigón, aunque la mayoría de la gente cree que es un invento del siglo XIX, que se secaba rápidamente y era mucho más resistente que el hormigón utilizado en la actualidad. Fue debido a su hormigón excepcional que pudieron producir sus robustos acueductos y puentes, así como otras estructuras. También perfeccionaron la bóveda, el arco y la cúpula en proyectos de construcción. Las calzadas, los edificios, los arcos y los acueductos romanos aún se mantienen en pie más de 2000 años después de su construcción. La arquitectura romana era tan impresionante, tanto en su funcionamiento como en el aspecto de los edificios, que fue el modelo para los edificios posteriores en todo el mundo. En los Estados Unidos, el edificio del Capitolio se basa en el Panteón romano y los monumentos de Lincoln y Jefferson siguen el modelo de la arquitectura romana. Arte. Los romanos heredaron y adaptaron las técnicas escultóricas griegas, creando retratos realistas de figuras políticas y militares, así como estatuas idealizadas de dioses y héroes. La escultura en relieve alcanzó su apogeo con obras como El altar de la paz de Augusto, que representaba escenas mitológicas e históricas. En pintura, los frescos y mosaicos romanos adornaban villas y edificios, capturando escenas cotidianas, paisajes y mitología con una destacada habilidad técnica en la representación de texturas y perspectivas. Este legado artístico, influenciado por la cultura griega, pero con rasgos distintivos, ha dejado una marca duradera en la historia del arte occidental, sirviendo como fuente de inspiración para épocas posteriores y resaltando la habilidad de Roma para amalgamar tradición y originalidad en su expresión artística. En cuanto a la lengua, uno de los legados más importantes de los romanos y que está muy presente entre nosotros es el idioma español. La nuestra es una lengua derivada del idioma hablado en Roma, el latín. También se derivan el portugués, francés, rumano e italiano. El latín se usa para dar los nombres científicos de plantas y animales. La Iglesia Católica, que se proclama heredera de Roma, todavía tiene el latín como idioma oficial en la actualidad. Un gran elemento que utilizamos hoy en día se llama el calendario.
es muy normal que lo utilicemos para ver qué día es hoy, cuáles son las fechas que vienen más adelante, qué día, las festividades y demás. Pero quisiera decirles que varias cosas, si no puedo decirle, toda la composición del calendario se puede dar gracias a los romanos. Y les voy a contar por qué. Porque en el 45 a.C., el emperador Julio César introdujo reformas significativas para corregir la discrepancia moral. El nuevo calendario, conocido como el calendario juliano, se basaba en el año solar y constaba de 12 meses con un año de 365 días y una día adicional cada 4 años, o sea, el año bisiesto. Esta reforma, realizada con la ayuda del astrónomo alejandrino Sosígenes, estableció las bases para el calendario moderno y se utilizó hasta la introducción del calendario gregoriano en 1582. La implementación del calendario juliano marcó un hito en la medición del tiempo y contribuyó significativamente a la organización temporal de la sociedad romana y sucesivas civilizaciones. En sus orígenes, los romanos adoraban a una gran cantidad de dioses vinculados a las fuerzas de la naturaleza. Al recibir la influencia de otros pueblos, fueron incorporando nuevas deidades. El aporte más importante fue el de los griegos. Los romanos adoptaron los dioses griegos y les dieron nombres latinos. Los más importantes fueron Júpiter, dios supremo equivalente al Zeus griego; Juno, esposa de Júpiter, diosa del matrimonio, como la griega Hera; Minerva, la diosa de la sabiduría inspirada en Atenea; Marte, dios de la guerra, como Ares. También estaban las divinidades caseras, que era cuando alguien moría se transformaba en un guiar, un penate o un genio. El guiar especialmente vigilaba la casa. El penate se ocupaba de que no faltara comida y el genio era una especie de ángel de la guarda de cada miembro de familia. La religión estaba muy relacionada con la vida política. Los sacerdotes determinaban cuáles eran los días fastos, o sea, los días buenos, y nefastos, los negativos, en los que no podían realizarse ningún acto político. Existía también una religiosidad privada en la que celebraban en las casas y dirigida por los jefes de familia en torno al hogar. Fuego que siempre debía permanecer encendido. Ya después de los sucesos ocurridos con Jesucristo, muchas de las influencias de sus religiones fueron inclinadas hacia el cristianismo. Es por eso que una gran parte de los romanos, más adelante, después de la muerte de Cristo, vuelven a convertirse en cristianos. Filosofía. La filosofía romana desempeñó un papel crucial en el desarrollo del pensamiento occidental al transmitir la filosofía griega y desarrollar la terminología latina que facilitó su difusión en la Edad Media. Aunque Roma no contribuyó directamente al pensamiento filosófico original, destacados pensadores como Cicerón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio dejaron un impacto duradero. La latinización de la filosofía, liderada por figuras como Cicerón, permitió que el latín se convirtiera en la lengua principal, desplazando al griego. Los filósofos romanos, mayormente adeptos al estoicismo, como Séneca y Marco Aurelio, abordaron temas como la virtud, el autocontrol y la relación entre fe y conocimiento. Sus reflexiones sobre la vida y la muerte y la aceptación de las adversidades influyeron profundamente en la concepción moderna de la filosofía griega antigua. Espero les haya encantado el video de hoy y que hayan aprendido un poquito más de los romanos y de los grandes legados que nos dejaron a la civilización que tenemos de hoy en día.